Hola amigos, saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Un saludo especial a todos los que participan este día. Sabemos que varios de universidades se iban a conectar de sus trabajos. Esperemos que no tengan problemas en el ingreso. Estamos justo por iniciar la charla por videoconferencia, responsabilidad del contador público en la prevención del lavado de dinero y activos, a cargo de la doctora Marta Cadavid. Ella tiene varias certificaciones en esa especialización, es una experta en el tema, así que le agradecemos que colabore con este Foro Iberoamericano de Contabilidad, quien ha organizado estas charlas y que pues ella muy gentilmente nos acompaña esta tarde, noche para algunos en España, a este interesante tema para los contadores públicos. Así que quedamos en buenas manos. Le agradecemos a la doctora Cadavid por su participación y le damos el micrófono. Mario, quiero agradecerte y quiero que me confirmes si me estás escuchando. Súper bien, todo bien, audio y video, perfecto. Perfecto, ok. Sean todos bienvenidos. Gracias a Mario y al Foro Iberoamericano de Contabilidad por invitarme. Para mí es un placer, es un gusto y un orgullo participar en este tipo de eventos y de webinars para poder ayudarle a la comunidad contable, a la comunidad de auditores a nivel latinoamericano a entender nuestra responsabilidad sobre los delitos económicos y hoy en especial sobre el tema de prevención de lavado de dinero y de activos. Ya Mario hizo una breve reseña de lo que yo soy. Para los que no me conocen, mi nombre es Marta Cadavid, les estoy hablando en este momento desde la ciudad de Chicago, donde resido, Estados Unidos. Me considero un peleador antifraude todo el tiempo y me obsesiono a veces con estos temas de delitos económicos. Vivo y respiro por ellos, me encanta lo que hago. Soy Risk Manager, como Mario también lo dijo, tengo algunas certificaciones. Soy especialista antilavado de dinero, tengo mi certificación como Fraud Examiner, también tengo mi certificación como investigador de tráfico de personas y como anti-money laundering. Mi objetivo en el día de hoy es sensibilizar. Más que enseñar, yo quiero que ustedes, los que están escuchando este webinar en vivo y aquellos que lo van a ver más tarde, es que ustedes se sensibilicen acerca de los delitos económicos. Esto no es algo que solamente las autoridades, y lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación, esto es un movimiento global. La industria criminal no perdona y no da tregua. Y muchas veces pensamos que solamente es el Estado a través de su sistema judicial o a través de los diferentes organismos o autoridades los que tienen que regular los delitos económicos. Y hoy les voy a demostrar que no solamente eso es una responsabilidad del Estado, sino que también es una responsabilidad nuestra. Y especialmente los que trabajamos en las áreas financieras, contables, de auditoría, de administración de riesgos, donde todos los días nos vemos afectados por algo que sucedió a nivel delincuencial. Pensamos que solamente las bandas que están en los barrios, los que están moviendo, digamos, estos temas de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, incluso el tráfico de personas, eso suena por allá súper lejos y que no nos afecta. Pero cuando ya sentimos como la economía se restringe y se constringe, ya entendemos qué es lo que está sucediendo. Los delitos económicos son aquellas actividades delictivas que generalmente están basadas en el engaño. Generalmente no son violentos, pero hay veces que vemos como, por ejemplo, las bandas criminales no tienen ningún escrúpulo porque pues obviamente son delincuentes y entonces generan una cantidad de restricciones incluso si tienen que haber homicidios, pues estos no respetan la vida ajena.
Siempre va a haber un beneficio propio en perjuicio de terceros, hay unas pérdidas económicas importantes. No me cansaré de decir que esto es una industria criminal. Hace más o menos 2, 3 años tuve la oportunidad de mirar y analizar un informe sobre la criminalidad en Sudamérica y era bastante aterrador, digo yo, porque ya la industria criminal tiene gerente, tiene mensajeros, tienen oficinas, tienen contadores, tienen abogados, y están muchísimo más organizados que incluso la economía formal. Estamos hablando de una criminalidad económica. Hoy en día podemos tener estadísticas de cómo el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude, el abuso, generan estadísticas y números de pérdidas económicas en las industrias, en las empresas, incluso a nivel personal. Este tipo de delitos económicos, estas organizaciones generan crisis financieras globales. Solo basta mirar las noticias en las zonas donde hay más conflictos armados, no solamente en Sudamérica, hablemos a nivel global, y vamos a encontrar que siempre va a haber un tema relacionado con el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Tiene un efecto dominó en la economía porque, si bien es cierto, están focalizados en ciertas áreas, pues la economía en esas áreas no funciona, hay un desplazamiento de las personas, entonces esas personas se van para otras ciudades y van afectando y se va volviendo como una bola de nieve, que también es un efecto dominó. Y yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, esto simplemente proviene del comportamiento humano. Así como hay gente creativa, gente con ideas, gente con propuestas súper interesantes para mejorar el planeta, también hay personas que tienen una mente súper especial, que también son muy creativos para destruir la vida de las personas. Así las cosas a nivel global, se han definido, clasificado esos delitos económicos en más o menos en 54, 60 tipos de delitos económicos, y para los temas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, tráfico de personas, los vamos a llamar delitos fuentes o delitos precedentes. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy es qué es un delito fuente y un delito precedente. Entonces, vamos a pensar que el lavado de activos, vamos a imaginarnos que vamos a trabajar hoy en lavado de activos, nos vamos a imaginar un balde o una caneca o un barril, y ahí vamos a colocar todas esas actividades que estamos aquí señalando en esta presentación como delitos fuentes. Todas esas ganancias ilegales, todo ese dinero que llega producto de estos delitos fuentes o delitos precedentes, las vamos a colocar en ese barril. ¿Y cuáles son esos delitos fuentes? Entonces está el uso de información confidencial o privilegiada, está el terrorismo e incluye el financiamiento al terrorismo, está el tráfico de personas que incluye el tráfico ilícito de migrantes, está la explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños, está el secuestro, la privación ilegítima de la libertad, la toma de rehenes, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el tráfico ilegal de armas, el tráfico de mercancías robadas y otros bienes, todo el tema de corrupción, extorsión, soborno, el fraude, el robo, el hurto, la falsificación de dinero, la piratería y falsificación de otros productos, el contrabando, lo que está muy en boca en estos días, los delitos ambientales y la minería ilegal, el homicidio y las lesiones corporales graves cuando están motivadas por el dinero, y la evasión y la elusión fiscal. Para el caso colombiano, hace 3, 4 años empezamos a hablar de estos temas porque para el tema de la OCDE, para pertenecer a la OCDE, pertenecer a estos grandes grupos a nivel global, se debe tener en cuenta que la evasión y la elusión fiscal hacen parte de los delitos fuentes o delitos precedentes de lavado de dinero. Entonces, ya les dije, ya tienen ustedes todas estas tipologías.
en su cabeza, ya las tienen aquí en este barril, en esta caneca, ya las metimos todas ahí, espero que todas quepan. Y ese dinero sucio que se originó de todos esos delitos como el fraude, como el tráfico de humanos, como la piratería, todas esas actividades ilegales, todo ese dinero lo tenemos en ese balde y entonces ahora lo vamos a limpiar. Entonces, hay un ciclo para el lavado de dinero. Lo primero es que ya lo tenemos acumulado, ese dinero sucio ya lo tenemos acumulado en este barril y ahora lo vamos a pasar. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí? Entonces un lavador dice, bueno, yo necesito coger ese dinero sucio y lo tengo que pasar por la economía del país o de un pueblo o de una ciudad y para poderlo limpiar. Entonces, el cuento con el lavador es bien interesante porque es que ellos no tienen cero riesgos a las pérdidas. Si él necesita lavar $100 y el costo de lavar esos $100 para él son $20, a él no le importa, a esa persona no le importa porque ya tiene $80 libres. El costo de lavar el dinero es casi transparente porque de todas maneras esas ganancias ilegales ya todo lo que se gane está libre. Entonces, sacamos el dinero sucio de ese barril y vamos a pensar cómo lo colocamos a circular. Y como decimos en mi país, Colombia, cómo lo ponemos a zumbar. Entonces, hace muchos años, muchísimos años, se utilizaba el sistema financiero, pero el sistema financiero se ha venido consolidando, se ha venido, digamos, fortaleciendo con muchas políticas a nivel global y a nivel país para no permitirle a los lavadores usar el sistema financiero. Todavía hay debilidades, a veces los lavadores tienen una creatividad impresionante, pero digamos que el sistema financiero por más de 25 años se ha venido blindando para evitar que los lavadores usen este sistema. Entonces el lavador dijo, bueno, yo no voy a perder tiempo usando el sistema financiero porque yo sé que el sistema real, el sector real está todavía es muy vulnerable, todavía están pañales en el tema, no sabe qué es lavado de dinero, entonces me voy para el sector real. Y con ese dinero sucio que tenemos en ese barril, el lavador empieza a comprar apartamentos, a comprar carros, a comprar títulos de viajes, a invertir ese dinero, y digo invertir entre comillas, en el sector real, y después recupera ese dinero por medio de devoluciones, hacer reclamaciones, de modo que pueda recibir un pago por parte de otra persona. Entonces, en ese ciclo tenemos el pitufeo, que es dividir, por ejemplo, los pagos, un pago grande en pagos pequeños. Tenemos también después recoger ese dinero por parte de las corporaciones o empresas del sector real, y eso lo hacemos a través de devoluciones, reclamaciones. Y después, cuando ya ese dinero aparece limpiecito, porque entonces yo compré una póliza, compré un auto nuevo y entonces decidí venderlo y ya tengo el dinero de esa venta, entonces ya tengo el dinero limpio y pues ya eso me legitimó esa ganancia ilegal y con ese dinero yo ya puedo tener otras actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la colocación de ese dinero sucio, es donde nosotros como contadores, y también voy a hablar de los auditores en general, nosotros tenemos que tener ser conscientes de cómo esas actividades ilegales pueden permear la corporación donde yo estoy trabajando o mi propia compañía. Pero de igual manera, ¿cuál es mi responsabilidad como contador de investigar, yo creo que debemos tener como de ver un poquito más allá y prender ese switch del instinto de determinar esto sí será legal, esto que no está funcionando, esto que yo veo que no me da paz en mi trabajo, ¿será que es que si es legal o no es ilegal? ¿O no es legal? El problema con las actividades de lavado de dinero es que a nivel macroeconómico
distorsionan las estadísticas económicas. Como este dinero crece dentro de la economía, entonces se van creando unas falsas expectativas de crecimiento y desarrollo económico en el país. Las personas que generalmente invierten sienten un desestímulo porque van a ver que el dinero sucio está distorsionando esas políticas de inversión. Hay una disminución del ingreso en el sector público, se aumenta el desempleo porque al lavador no le importa que la gente tenga empleo o no tenga empleo. Entonces las empresas legales se ven altamente afectadas. Ahí se distorsionan todo el tema de exportaciones e importaciones. Hay una discrepancia de la demanda real. Se deterioran las instituciones políticas, se pierde credibilidad en el Estado, se aumenta el desempleo, se crean las políticas de privatización de las entidades públicas y obviamente hay un deterioro enorme en las políticas, en las metas de política exterior. Asimismo, hay unos efectos microeconómicos. Entonces, a nivel macroeconómico vamos a pensar a nivel país. Y a nivel microeconómico vamos a pensar en el municipio, en el pueblo, y llevémoslo también al barrio. Entonces, vamos a ver cómo hay unas grandes pérdidas para las víctimas y unas ganancias desproporcionadas para el perpetrador. Hay unos riesgos grandísimos de la insolvencia y la liquidez, porque claro, a un lavador no le importa traer un container lleno de mercancía y decir que eso le costó 100 pesos y vender el container por 2 pesos. Entonces, las empresas que tienen los mismos productos para vender, pues no pueden rebajar los precios. El lavador simplemente casi que regala el contenedor para poder legalizar posiblemente tema de contrabando, posiblemente piratería o simplemente lavar el dinero. Hay una distorsión del consumo doméstico, hay un incremento del desempleo local, hay un aceleramiento de la corrupción y de la extorsión, porque un lavador necesita permisos para poder entrar a vender sus productos, un lavador necesita un soporte regulatorio y muchas veces, pues, infortunadamente tenemos que hablar de la corrupción a nivel público y ahí es donde se incrementa. Como les venía diciendo, se contaminan los negocios legales con dineros ilegales, porque una de las técnicas que hay de lavado es, no necesariamente el lavador va a vender su propio container, pensémoslo de esta manera, simplemente le puede decir al propietario de un negocio legal que le permita consignar ciertas sumas de dinero dentro de las cuentas de esta empresa legal y que le puede devolver el dinero más tarde. Entonces, quien está lavando en este momento es la compañía legal. Y obviamente hay un incremento importante del crimen organizado. Vuelvo e insisto, esto ya no es una persona tratando de cometiendo un ilícito y tratando de sobrevivir lavando dinero. Esto es una economía emergente que avanza a grandes pasos, bien estructurada y con mucho dinero. Es por ello que los grandes grupos económicos a nivel global vienen trabajando en el tema hace muchos años y ya hablamos de crímenes transnacionales en un mundo globalizado. No es solamente nuestros países en Sudamérica. Ya cuando tenemos la oportunidad de mirar cómo un lavador de dinero o los grupos alzados en armas rompen las barreras de un país y se mueven fácilmente en otras jurisdicciones, pues se prenden las alarmas y tenemos mucho de qué hablar. Porque los crímenes transnacionales y estos crímenes que estamos hablando, en especial el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, son de carácter económico, con un impacto social importante y una perspectiva supranacional. O sea, nosotros no podemos mirar este tipo de delitos solamente en mi país, solamente en mi ciudad. Esto hay que mirarlo como un movimiento global, son de carácter universal.
Asimismo, esos crímenes trascienden ampliamente los márgenes o las barreras de los estados. Es decir, hoy vamos a un país de Oriente Medio, podemos hacer financiamiento del terrorismo, traer el dinero para acá, movernos de otra ciudad, de otro país a otra jurisdicción en el planeta, porque igualmente ya trabajamos en un mundo globalizado donde el Internet no tiene barreras, por ejemplo, donde viajar de un hemisferio a otro puede hacerse en 7, 8 horas fácilmente. Entonces ya para los delitos económicos no tenemos barreras. Y obviamente son delitos que amenazan con la paz mundial y la estabilidad de los gobiernos. Sobran ejemplos, yo no quiero traer ejemplos específicos, pero yo pienso que si nosotros miramos alrededor de nuestro barrio, llamemos barrio Latinoamérica, podemos ver varios ejemplos de cómo las estabilidades de los gobiernos en este momento flaquean, llamémoslo de esa manera, y cómo los índices de corrupción van por las nubes y eso cómo afecta a la población. Nos van a sobrar muchísimos ejemplos, y no solo a nivel latinoamericano. Vámonos para otras latitudes y vamos a encontrar ejemplos parecidos, donde el común denominador son los delitos económicos, en especial la corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces es por ello que estos grandes grupos económicos a nivel global se sientan un día y dicen, hey, nosotros necesitamos estabilizarnos o protegernos, blindarnos. Por ello se crean los tratados internacionales impulsados por los organismos multilaterales para combatir esta criminalidad global. Y estos países también, estos organismos multilaterales apoyados por las grandes potencias mundiales, dicen, ok, necesitamos políticas de prevención y represión globales para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, es de ahí donde nosotros como contadores, auditores, profesionales en finanzas, yo a veces, aquí hago un paréntesis, soy muy dura cuando hablo de estos temas, porque pensamos que solamente ser contador o auditor es ir en la compañía donde estamos y de pronto en la ciudad en la que vivimos. Y nos olvidamos que existe un marco jurídico internacional que también nos rige. Por eso hoy, la segunda tarea, ya supimos que la primera era conocer los delitos fuentes o delitos precedentes. La segunda es conocer el marco jurídico internacional acerca de los delitos económicos y en especial del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La ONU, Naciones Unidas, es la autoridad en estos temas. Los invito a que estudien las 4 convenciones donde se habla de financiamiento al terrorismo y terrorismo, al tráfico de drogas, a las armas de destrucción masiva. Sí, eso suena muy grande, yo sé, pero infortunadamente ese es el marco jurídico internacional que a nosotros nos rige. Todo lo que tiene que ver con la Unión Europea y estos temas, el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, porque digamos que estos 4 organismos multilaterales lo que han hecho es ayudarle a los países a determinar a nivel global cuáles son esos delitos económicos y por qué tenemos que luchar contra ellos. Y ya esas convenciones y esos acuerdos internacionales se van, digamos, bajando a cada país y cada país los tiene que adoptar. También están algunas apreciaciones del Banco Mundial. Quien necesite alguna literatura, déjenmelo saber, pero es muy fácil, lo pueden encontrar. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, también tiene unos postulados súper interesantes y bien ilustrativos al tema del lavado de activos. El Fondo Monetario Internacional también tiene unos postulados que le ayuda a los países más pobres a defenderse contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Está el Comité de Basilea para el sector financiero.
Está obviamente la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya viene otro grupo que hace parte de este marco jurídico internacional, que es la Interpol, y el grupo de Edmond, que es el grupo que se asocia todas las UIF, o lo que llamamos en Colombia UIAFs. Tenemos la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, y obviamente está el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o el FAT, en sus siglas en inglés. Entonces, yo sé, esto, cuando lo vemos de esta manera, suena muy grande, suena súper extenso, pero tenemos que tener presentes que cuando un país decide adoptar ciertas posturas frente a grupos económicos grandes a nivel global, tenemos que entender que no solamente es ese país, es que esto es un movimiento globalizado donde todos nos tenemos que cuidar. Yo siempre traigo en mis conferencias un ejemplo que pronto es un poquito práctico, pero es importante. Supóngase que ustedes viven en un barrio muy lindo, donde todos cuidan el jardín, cuidan los árboles, cuidan los animales, la fauna silvestre, donde las calles permanecen limpias, donde hay, digamos, unas reglas de convivencia súper sanas, todos se respetan, deciden pintar las casas una vez al año y entre todos se ayudan, hacen la fiesta del Día de los Niños para todos, celebran el Día de las Madres, en fin, se protegen y se cuidan. ¿Ok? Un día cualquiera, uno de los dueños de la casa muere, de una de esas casas muere, y pues deciden alquilar la casa a cualquier otra persona que llegue. Pero esta persona, como tiene ese mismo espíritu de convivencia en el barrio, no le importa el jardín, no le importa la fauna silvestre, no le importa cómo luce la casa, entonces el barrio se va deteriorando. Entonces, ¿usted qué hace? Como usted sabe que su barrio es muy bonito y tiene un valor agregado, pues usted se preocupa si esa casa que ya no luce tan linda le va a afear el barrio. Entonces usted va y habla con el inquilino, le dice, por favor, le vamos a ayudar, yo le ayudo a barrer, yo le ayudo a pintar, yo le ayudo a cortar el césped. Y ese inquilino dice, no, a mí no me importa. Entonces, es igual, a esa persona se le empieza a bloquear. Es de ahí que, por eso, si nosotros, los países no se acogen a todo este marco jurídico internacional, esos países se empiezan a bloquear. No se pueden tener relaciones comerciales con ellos, o en muchas ocasiones las relaciones comerciales son bien restringidas. Quienes tienen la oportunidad de trabajar con debida diligencia, con la debida diligencia, saben que hay países a nivel global donde está prohibido tener relaciones comerciales, y hay otros países que las relaciones son bastante difíciles, restringidas, requieren de una debida diligencia ampliada. Por lo tanto, es como el vecino, como la comparación del vecino que no quiere cuidar la casa. Entonces, por eso es importante que usted como profesional tenga en la cabeza que este marco jurídico internacional es bien importante para el país y por ende para su compañía. Con ese marco jurídico internacional se crea una política internacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces hay 4 pilares fundamentales. La prevención y el control, donde son los sujetos obligados y el Estado los responsables. El segundo pilar es la detección y reporte, donde también los sujetos obligados y el Estado son responsables de ese pilar. Está el tercer pilar, que es la represión, donde es el Estado y las autoridades de policía o investigación los que son responsables de este pilar. Y ya el cuarto pilar de esta política internacional es la confiscación. Y es el Estado con su sistema judicial el que define o el que es responsable de esta confiscación. Entonces, el tercer punto que vamos a aprender hoy es la política internacional sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que tiene esos 4 pilares: prevención y control, detección y reporte, represión y confiscación. Pero acá hay algo bien interesante que dice
sujetos obligados. Eso lo vamos a ver en un par de slides más adelante, y ténganlo ahí presente porque se van a sorprender de quiénes son los sujetos obligados. Asimismo, con esa política internacional, de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, le dicen a los países, hey, usted tiene, digamos que dos obligaciones bien particulares. Una es que usted debe adherirse a esos acuerdos internacionales. Entonces ahí viene la adhesión a los acuerdos de la OCDE, a la ONU, a estos organismos multilaterales. Es por eso que nos han enseñado en la universidad y pues por medio de nuestro bagaje profesional que los acuerdos internacionales tienen mayor peso que la constitución política en cada país. Y si de pronto dentro de la audiencia hay algún abogado, pues, y si me estoy equivocando, por favor que nos colabore, pero hasta donde yo sé, esos acuerdos internacionales tienen mayor peso y son más fuertes que la misma Constitución. De hecho, si esos acuerdos internacionales tienen, por ejemplo, el tema de extradición, porque eso hace parte de la política internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en muchas ocasiones se tiene que hacer un cambio de la Constitución para poderlo incluir. Por eso cuando hablamos del GAFI, el GAFI, que es uno de estos organismos multilaterales que nos ayuda en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hacen unas calificaciones a los países y le dice al país, hey, ¿usted cómo va en el avance en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Y en muchas ocasiones, en esas recomendaciones, el país tiene que hacer ciertos cambios en la Constitución. Existen países que no aceptan esos cambios de Constitución fácilmente porque requieren hacer un acuerdo interno o hacer el sistema político no lo permiten. Entonces el GAFI permanentemente les está recordando que por favor tengan presente que hay ciertas políticas internacionales que tienen que ser implementadas y es de ahí donde esos países tienen ciertas restricciones para negociar. Entonces el sector público, teniendo esa perspectiva de adhesión a los acuerdos internacionales y también a hacer la adecuación de la Constitución política, si es el caso, tienen que tipificar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo como delitos. Y en muchos casos, entender que los delitos fuentes que ya vimos anteriormente, que les decía que son más o menos 54, otros dicen que son 60, es una lista larga, depende de cada país. También dicen, ok, ¿qué tal si esos delitos fuentes de lavado de dinero también los van a tipificar, se tipifican a nivel interior como delitos? Porque posiblemente para ciertos países, la evasión fiscal, por ejemplo, la ilusión y la evasión fiscal no son delitos precedentes de lavado de dinero. Entonces, siempre el GAFI les está recordando, por favor, tengan presente dentro de sus políticas internas que la evasión fiscal y la ilusión hacen parte de los delitos precedentes de lavado de dinero. También está la creación de las UIF, que es las unidades de información financiera, investigación financiera, en Colombia se llaman las UIAF, donde allí se reportan las operaciones sospechosas o operaciones inusuales. ¿Y qué es eso? Bueno, dentro de todas estas políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados, que los vamos a ver en un momento, deben tener un plan de identificación de operaciones sospechosas o inusuales. Eso significa que cuando un cliente, un proveedor, cualquier contraparte, llega a la compañía con cierto comportamiento, llamémoslo así, que se pueden decir como con unas banderas rojas, esas banderas rojas son operaciones sospechosas,
pues la compañía o el sujeto obligado debe reportarle a la UIF esa operación. Eso no significa que vayan a condenar a la persona, que se va para la fiscalía o por las autoridades de policía, no. Lo que se va creando es como un banco de datos, pero es responsabilidad de la UIF de cada país determinar si la información que se tiene de esas operaciones sospechosas es suficiente y tienen un caso para la fiscalía o para las autoridades. Pero eso hace parte de la implementación de la política internacional en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y las otras acciones del sector público, la capacitación a esos funcionarios públicos. Todos los que están en el área de impuestos, en los que trabajan en el área jurídica, deben conocer esta política internacional ampliamente y también conocer qué se está haciendo en el país, en cada estado, con respecto a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Generalmente esta capacitación se da a través de campañas, cursos, diferentes formas para concientizar, sensibilizar y sobre todo para que los funcionarios públicos eviten al máximo los temas de corrupción, que son los que más, digamos, impactan el sector público. Y la corrupción, ya lo vimos, que es uno de los delitos precedentes o delitos fuentes de lavado de activos. Bueno, entonces, yo les contaba ahora sobre los sujetos obligados. Entonces, vamos a dividirlo en dos, el sector público y el sector privado. Entonces, voy a hablar en términos generales de acuerdo a las 40 recomendaciones del Gafi y de acuerdo a mi experiencia en distintos países a nivel americano, empezando por Estados Unidos y de pronto hasta Argentina. Si llegado el caso, a mí se me olvida o no lo tengo acá presente en este slide, se me queda algo por fuera, agradecería mucho me lo hicieran llegar para poderlo complementar. Entonces, el Gafi, que es uno de los organismos multilaterales que nos ayuda en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, nos da 40 recomendaciones. En esas recomendaciones nos dice, sabemos que el sector financiero ya viene muy empoderado, tratando de blindarse todos los días contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero también dijeron, ok, ahí está el sector real y unas actividades que también son muy, muy vulnerables y son bien amadas por los lavadores para poder limpiarse esas ganancias ilegales. Entonces, en el sector financiero ya tenemos el tema, los bancos, las aseguradoras, las empresas de cambio de divisas, los operadores de servicios postales, los corresponsales bancarios. También tenemos todo lo que está relacionado con el comercio internacional, importaciones y exportaciones. Entonces están los depósitos públicos y privados, las agencias de aduanas, los agentes de carga internacional, las sociedades portuarias, los usuarios, operadores industriales y comercializadores en zona franca. Tenemos también el sector solidario, las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas, las cooperativas todo lo que no hacen parte del sector financiero, pero está relacionados también con el sector de ahorros y financiamiento. Tenemos el sector de carga y transporte. Todas las empresas de transporte de carga, tanto nacional e internacional, las empresas transportadoras de valores, vigilancia y seguridad privada, y las blindadoras de vehículos. Tenemos el sector productivo, tenemos las empresas que prestan o están relacionadas con la explotación de energía y hidrocarburos. Tenemos todo el sector de comercio, los retail, almacenes de grandes superficies, la compra-venta de vehículos nuevos y usados, los explotadores y fundidores de oro y piedras preciosas, los agentes inmobiliarios, los constructores. Se me vienen en este momento a la cabeza las empresas que expiden tiquetes y paquetes de vacaciones, cruceros,
hacen parte también de los sujetos obligados en la parte clasificados como comercio. También están las empresas que se dedican a los juegos de lotería, bingos, casinos especialmente, y hay otras actividades u otras compañías que están determinadas como sujetos obligados del sector privado. Entre ellos están las notarías, cámaras de comercio, los clubes de deportistas especialmente de primera división o deportistas profesionales, empresas de mensajería, entidades sin ánimo de lucro y las empresas que están dentro del sector salud. A nivel del sector público, también tenemos unos sujetos obligados que tienen que implementar políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el sector público, obviamente, está todo lo que tiene que ver el Estado, las empresas de economía mixta, los procesos de contratación y licitación, las administraciones de impuestos, las superintendencias y reguladores, los bancos de la República y pues todas aquellas entidades, personas naturales o jurídicas que estén designadas por la UIF. Por ejemplo, a nivel Colombia, la UIF ha sido muy clara con respecto a los sujetos obligados a nivel privado. Y es bien particular que en un pedacito de su normativa dice, va listando las empresas o digamos los sectores económicos y al final dice ciudadanos en general. A mí me llama mucho la atención porque yo sigo insistiendo, esto es un movimiento global donde todos somos responsables. No porque estemos en una compañía trabajando 8, 10, 12 horas como contadores y auditores y cuando salimos de la compañía ya se nos olvidó que somos sujetos obligados. Vuelvo e insisto, en países como Colombia, ciudadanos en general, nos cobija a todos. Dentro de esta política internacional contra el lavado de activos, el GAFI también tiene, el GAFI y en general todos estos organismos multilaterales, también mencionan que algunas personas, estamos hablando de personas naturales, también son sujetos obligados. Y es aquí mi cuarto punto para hoy, donde nosotros tenemos que tener muy claro nuestra posición como sujetos obligados. Entonces, esos sujetos obligados son los representantes legales, miembros de juntas directivas, consejos directivos o board directors. Tenemos los socios y accionistas, revisores fiscales para el caso de Colombia, que también es una mezcla entre auditoría, es un símil de la auditoría externa. Tenemos los auditores, tanto externos como internos. Tenemos los contadores, consultores, abogados y vuelvo e insisto, ciudadanos en general. Pero, ¿qué es ser un sujeto obligado? Entonces, un sujeto obligado tiene la responsabilidad de incorporar, de conocer el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso no significa que yo como contador tengo que tener un programa de prevención para mí, pero yo sí estoy en la obligación de conocer las banderas rojas, de conocer cuáles son los organismos multilaterales, de que si la compañía está obligada o no está obligada a tener programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de que si tengo una operación sospechosa, así yo no tenga un programa implementado, ¿cómo la puedo reportar a la UIF? Entonces, el quinto punto para hoy con este webinar es, si bien es cierto, ya somos sujetos obligados porque somos parte de la ciudadanía en general, pero también como contadores, auditores, consultores y posiblemente habrán abogados que están viendo esta presentación, pues nosotros cuando seamos testigos o estemos experimentando tengamos sospecha de una actividad, nosotros debemos hacer el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Entonces, ¿qué significa eso de ser sujeto obligado? Primero hay que tener, especialmente en las compañías, yo lo dividí en dos. El primer aspecto es el risk management, el conocimiento del riesgo, y el segundo
punto es los temas regulatorios, compliance o de cumplimiento. Entonces, para el risk management, que es el conocimiento del riesgo o cómo vamos a administrar el riesgo, tenemos que tener el conocimiento del negocio. Ese conocimiento del negocio va desde dónde estoy yo ubicado a nivel internacional, qué es mi negocio a nivel internacional. Por ejemplo, yo soy una blindadora de carros, mi compañía se dedica al blindaje de carros, entonces, ¿cuál es la exposición al riesgo, tanto a nivel internacional como local? Adicionalmente, entonces, ¿cómo está la industria en la cual yo trabajo? ¿Cuál es el apetito al riesgo de esa compañía? Los factores de riesgo. Recuerde que para el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o en general delitos económicos tenemos 4 factores de riesgo, que es la contraparte. Ahí quiero hacer un paréntesis, que generalmente decimos know your client, el conocimiento del cliente. Tenemos que tener claro que no es solamente el cliente, es de la contraparte. Y contraparte es cualquier persona natural o jurídica que tenga una relación contractual o comercial con la empresa. Entonces ahí caben socios accionistas, caben empleados, consultores, proveedores, suppliers, todos los que tengan una relación con la compañía. El otro factor de riesgo es la jurisdicción. Entonces hablamos de jurisdicción, el municipio, el pueblo, el país, donde está ubicado mi cliente, donde está ubicada mi contraparte, los países con los que yo estoy haciendo negociaciones. También está entonces el producto del servicio. ¿Estoy vendiendo ropa o estoy vendiendo servicios financieros? Y los canales con los cuales yo estoy distribuyendo esos servicios. Si estoy enviando la ropa por containers, en un barco, en un avión, si la estoy enviando con un mensajero en una motocicleta, o si, por ejemplo, es un servicio, ¿cómo lo estoy prestando? Lo estoy haciendo a través de Internet. El problema con la globalización hoy en día es, por ejemplo, uno de los grandes problemas es el manejo del Internet, porque no conocemos quién es nuestra contraparte al otro lado de la pantalla. Entonces, las compañías que prestan estos servicios, por ejemplo, en el sector financiero, o compañías donde yo puedo montar mi plataforma de productos en Internet, digamos que esa es la gran piedra en el zapato que se tiene ahora, porque el conocimiento de la contraparte se hace un poquito más difícil. Entonces, este tipo de compañías tienen que invertir muchísimo más dinero para garantizar quién está detrás de la pantalla. Y el tema de compliance, entonces lo tenemos claro, ya lo hemos trabajado durante esta presentación, es por ejemplo, el marco jurídico internacional. Entonces yo tengo que conocer esa regulación también a nivel local. ¿Cuál es mi sistema jurídico? ¿Quiénes son mis reguladores? ¿Cómo es la forma de cooperación, ojalá a nivel internacional y a nivel local? ¿Qué es el reporte de operaciones sospechosas o los SARS? ¿Cómo tengo que yo hacerlo? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo voy a armar yo mi programa de cumplimiento? ¿Estoy obligado o no? Y si yo no estoy obligado a tener un programa de prevención de lavado de activos, entonces, ¿será que yo puedo tener ese programa voluntariamente o puedo esperar? Entonces, con todas esas políticas internacionales, y ya lo que hemos aprendido de que ese sujeto obligado, nosotros tenemos que enfocarnos en la administración del riesgo de la empresa, de la corporación o de mi propio negocio, y a nivel regulatorio a qué estoy obligado, si lo quiero hacer voluntariamente, y cómo navego yo en mis sistemas con mis reguladores, mi sistema jurídico, con los acuerdos a nivel internacional sobre cooperación. Y si yo no tengo un programa, entonces, ¿cómo voy a hacer los reportes de operaciones sospechosas? Porque si bien es cierto, yo puede que sea un sujeto obligado. Por ejemplo, yo soy contadora, pero yo no tengo una compañía en Colombia, pero yo sí soy un sujeto obligado. Entonces, si yo soy testigo de una operación sospechosa, ¿yo cómo puedo hacer ese reporte en la UIAF? Es la misma situación acá en Estados Unidos. Entonces, con esto quiero que ustedes tengan muy claro
¿Hasta dónde va su responsabilidad como sujeto obligado y qué ha aprendido hoy en el tema de lavado de dinero, en el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Y sobre todo, hey, pare y piense que cuando esté usted en medio de una transacción que no es clara, que a usted no le brinda tranquilidad, que no le brinda paz, piense antes de actuar y piense antes de aceptar. Muchas veces nosotros como contadores recibimos propuestas indecentes, o sea, hay gente para todo. Así como hay contadores que son totalmente transparentes, que nunca se han visto involucrados en ningún tema de lavado de activos y por ende de delitos fuentes. Hay personas que constantemente están buscando cómo sacarle mejor partido, la mejor tajada a un negocio. Entonces, hoy con este webinar, mi propósito que es sensibilizar. Quiero que de aquí en adelante, antes de que usted acepte una propuesta indecente, piense que si usted acepta, usted va a estar en graves problemas. Porque esta regulación que acabamos de ver, así, a grandes rasgos, sin entrar en tanto detalle, vamos a hablar de los acuerdos multilaterales y vamos a hablar de la Constitución y del Código de Policía y de cómo esos delitos fuentes se deben incorporar dentro del Código de Policía o del sistema jurídico judicial de cada país. Entonces, a nosotros como profesionales, sean contadores, sean auditores, revisores fiscales, abogados, toda esa regulación nos llega a nosotros. Estamos cobijados en esa regulación. Esa regulación la debemos entender y debemos estar familiarizados con ellos. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias que en caso de nosotros cometer un ilícito o ser parte de una negociación poco clara, nosotros tenemos que asumir unas consecuencias bien importantes. Primero, está la persecución penal, porque si nosotros, por ejemplo, cometimos fraude en estados financieros y ese fraude perjudicó, por ejemplo, la negociación de una compañía, cometimos fraude en estados financieros para de pronto mostrar que la compañía tenía mejores resultados y esa compañía se le vendió a otra persona y después se devolvieron a todo el proceso y verificaron que la compañía no tenía esos resultados, pues ahí hay una persecución penal porque eso es fraude en estados financieros. También hay la suspensión o la cancelación de la personería jurídica. Entonces, si es una compañía, pensemos en compañías donde han estado en grandes escándalos jurídicos, legales y financieros, pues la compañía se cierra. Pero el cuento también es que a mí me parece muchísimo más grave a nivel personal como contadora y auditor forense que soy, es la cancelación de la tarjeta profesional. Nosotros, los que somos contadores en muchos países, es una licencia, es como una licencia para operar. Entonces, si a nosotros nos cancelan la tarjeta profesional, pues entonces ya no podemos volver a ejercer, no podemos volver a firmar. Tenemos una consecuencia gravísima que es el bloqueo internacional y la inclusión en las listas internacionales. El problema con esto se da es que cuando nosotros hacemos parte de una compañía que cometió un ilícito, nuestro nombre como contadores va a aparecer. Entonces, ¿qué va a pasar si entramos a una lista OFAC o lo que comúnmente se llama una lista Clinton? Pues yo puede que no cometí ilícito, yo de pronto sabía que no se estaban haciendo operaciones de lavado, pero por el mero hecho de haber sido la contadora o el contador o el revisor fiscal o el auditor, pues hago parte de esa lista OFAC y si estoy ahí, tengo un bloqueo para todo, a nivel financiero, económico, laboral, para todo. En muchas situaciones y en ciertos países hay una pérdida del patrimonio y las acciones de extensión de dominio. Una de las cosas que se habla, digamos, que se tiene presente con los organismos multilaterales, que yo les decía, los países se tienen que adherir a esos acuerdos y en muchos casos se tiene que cambiar la Constitución,
es que las acciones de extinción de dominio y de extradición hacen parte de esos cambios de la Constitución, y por ende los delitos fuentes deben de estar también incluidos en el sistema judicial. Hay una exclusión de las fuentes de financiación, un bloqueo a nivel económico por parte del sistema financiero, y obviamente la continuidad del negocio se ve terriblemente afectada. Muchas veces no hay forma de continuar y se tiene que cerrar. Y lo que a mí me parece más delicado, y no me cansaré de decirlo, y de pronto ustedes me verán en mis artículos y en mis posts en social media, es la mala reputación y los altos costos de remediación. Sexta cosa que vamos a aprender en el día de hoy, quinta, es, por favor, antes de cometer un ilícito, antes de firmar, si usted tiene dudas, pare. No se deje presionar, no permita que alguien le diga este estado financiero hay que firmarlo ya porque lo necesita. No, porque toda la reputación que usted ha construido entre sus 12 años, 15 años, 20 años de servicio a la comunidad se pueden arruinar por 30 segundos de una firma. El mero hecho de dar explicaciones en los medios de información de que usted no sabía, de que usted no tuvo tiempo de verificar, que a usted nunca le contaron, ya su reputación está por el suelo. Y sobre todo hoy en día, cuando las redes sociales no perdonan y no se olvidan, porque ese es el tema. Cometa usted un error en 30 segundos y se va a dar cuenta que eso va a durar muchísimos años en las redes sociales. Y los altos costos de remediación, pues volver a formar un negocio, volver a arrancar después de haber cerrado las puertas, haber quitado todas las redes sociales, haber vendido los inventarios que les sobraban, cuesta mucho. Y de hecho, uno de los grandes riesgos que existe es ese, o sea, cómo volver a iniciarse. Y a veces no hay dinero suficiente para volver a arrancar un negocio, precisamente porque eso está atado a la mala reputación, al bloqueo financiero, a que muchas veces el patrimonio están en todo este tema de acción de extensión de dominio. Entonces, antes de firmar, antes de hacer cualquier cosa que usted no le brinde tranquilidad, piense, porque usted ya hoy aprendió que es un sujeto obligado y que usted tiene unas consecuencias gravísimas. Es por ello que entonces hoy, el sexto punto que yo quiero que entendamos es la relación que existe entre el contador público y el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme en nuestras espaldas. Mire, partamos de hecho. Hoy ya tenemos que aprender de delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Tenemos que saber qué es la ONU, la Unión Europea, saber qué es el GAFI, lo de la Organización de Estados Americanos, conocer un poquito del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, de la UIF, del Grupo Edmond, del FCP, que es digamos, el organismo multilateral acerca de la corrupción. Entonces hoy, como contadores, ya tenemos que agregarle un poquito más a este conocimiento. Tenemos obviamente que conocer la regulación contable a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ahí hablamos de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Y habrán muchísimas más. O sea, aparte de ser contadores, tenemos que aprender también de esto. Obviamente conocer la normativa local donde estamos trabajando. Conocer quiénes son mis reguladores, mis supervisores, quién es mi administración de impuestos, los temas de cumplimiento, porque en muchas ocasiones, pues nosotros estamos trabajando localmente, vamos a hablar de un país, digamos en Centroamérica, pero tenemos negociaciones con países en la Unión Europea o con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la regulación allá que a mí me está afectando? El hecho de que yo no puedo ser ajeno como contador a que si mi compañía está vendiendo a nivel internacional,
a mí no me importa lo que esté pasando en otro país. No, es importante, es súper importante, porque si en ese país hay una regulación específica para ese producto o para esa jurisdicción, nosotros tenemos que aprender de eso. Y, insisto, el riesgo a la mala reputación. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Si lo quiere que lo recuerden como un gran contador, como un gran profesional, totalmente transparente, una persona que siempre brilló por su conocimiento, pero sobre todo por su ética. Y pues si usted en este momento tiene unas ambivalencias profesionales, de muchas veces pesa más el desespero económico que la ética, pues tenga presente que ya usted hoy conoce que es sujeto obligado y que tiene unas responsabilidades, pero también tiene unas consecuencias. Esto requiere entrenamiento. Esto, digamos que aprender de estos temas no se aprende en un solo día, en una sola tarde. Yo los invito a que se certifiquen, que estudien, que lean, que se dediquen una hora al menos al día para poder entender estos temas, porque pues si no le interesa ser un especialista en la prevención de delitos económicos, por favor hágalo al menos para que tenga presente cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las consecuencias si usted no se adhiere a ellas. Hoy en día necesitamos contadores públicos que estén proyectados para el futuro, que inspiren cambios. Necesitamos más que contadores, necesitamos profesionales pro excelencia, que piensen a nivel global, que le agreguen valor a todas sus actividades, que sean asesores de confianza, asesores estratégicos, manteniendo siempre su integridad, manteniendo siempre su autonomía. Es el hecho de que yo me vuelva un aliado estratégico para poder impulsar y mejorar un negocio no significa que yo tenga que venderle el alma al diablo, al contrario, yo puedo encontrar la forma de mejorar una compañía y mejorar un negocio manteniendo mi ética, manteniendo mi esencia como profesional. Necesitamos profesionales apasionados. Hoy en día encontramos que si tú qué eres, yo soy contador y trabajo 8 horas, pero qué cansancio, yo no veo la hora de salirme de esto. Esto tiene, el hecho de ser contadores, de trabajar en finanzas, de ser auditores, requiere de amor, de pasión. Esto tiene que ser el motor de nuestra vida, de poder defender nuestro criterio o sea, no tenemos por qué vender el alma al diablo por un centavo más. Nosotros tenemos que amar lo que hacemos. Tenemos que ser fieles seguidores y andar cogidos de la mano de la innovación, de la tecnología. Hoy en día ya no es el computador, ya es el celular, ya es la virtualidad, ya todo lo tenemos en la nube, tenemos que ser creativos, ya hay un montón de soluciones que nos ayudan. Ya no somos los físicos tenedores de libros porque las contabilidades prácticamente se arman solas. Hace muchos años antes del Internet, el que era el dueño de la información, ese era el que ganaba. Hoy en día tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Ese es el cuento, ese es el key. El que sepa administrar la información, ese va a ser el profesional del futuro. Y ser muy creativos, pero no creativos para volvernos delincuentes, al contrario, ser creativos para estar más allá estar un paso adelante de la delincuencia y pensar cuáles son las nuevas ideas, romper los esquemas, salirse del molde, salirse de la zona de confort, tener una mente abierta. Yo sé que nosotros como contadores y auditores a veces somos súper cuadrados y yo lo digo mucho en mis conferencias, mentes cuadradas, fraudes redondos. Mientras nosotros nos dedicamos a estudiar impuestos y a estudiar las NIF y a estudiar toda la técnica contable, allá está el perpetrador cometiendo fraude, lavando dinero, buscando cómo hacer financiamiento al terrorismo. Entonces, seamos holísticos. Con esta presentación yo quiero invitarlos a que entiendan que nosotros los contadores públicos debemos ser profesionales holísticos y que más allá de ser técnicos, más allá de aprender a sumar, a restar, a dividir, a hacer la hoja en Excel, hacer el reporte súper lindo,
necesitamos gente ética. Es increíble la cantidad de personas que hoy en día tienen la ambivalencia y andan ahí pegaditos de la rayita, que no tienen claro que no es que lo bueno ni lo malo, sino que hay una zona gris por cualquier circunstancia. Ya el camino correcto no está bien definido. Siempre hay una zona gris y hay personas que dicen, es que todo depende de. No, yo pienso que para que el criterio profesional no se vende, que la esencia del ser humano siempre ha sido ser buena persona y ser totalmente ético y transparente. Así que la sexta cosa que yo quiero que hoy aprendamos es, más que técnica, necesitamos gente ética y gente con bastante calidad humana, pero sobre todo con criterio para poder defender su objetividad y entender que los delitos económicos no son del Estado y no son de otras compañías, que los delitos económicos, especialmente el fraude, abuso organizacional, lavado de dinero, corrupción y el tráfico de personas y financiamiento al terrorismo, nos respiran en el cuello todos los días. Queridos amigos, yo espero que les haya gustado esta presentación. Por favor, si tienen preguntas, déjenme saber. Espero les haya gustado. Si tienen alguna recomendación, por favor escríbanme. Para mí es un placer poder ayudar y darle soporte a la comunidad latina de contadores y auditores, pero igualmente compartir las buenas prácticas y crear networking es súper importante, así que soy bienvenida a los cambios y si hay algo que corregir, ofrezco disculpas, pero también por favor háganmelo saber para poder pues corregir mi presentación o mi discurso. En nombre mío, de mis dos partners, yo quiero darle las gracias a Mario Echeverry y al Foro Iberoamericano de Contabilidad, FICONTA, por esta gran oportunidad. Y aquí, como siempre, queda una servidora más en lo que yo les pueda ayudar. Muchísimas gracias. Y Mario, quedo abierta a las preguntas. Déjame saber si hay algo que debamos responder. Muchas gracias, estimada Marta, por tu excelente disertación. Es notorio tu dominio en el tema. Estamos altamente agradecidos por tu colaboración y, por supuesto, estamos seguros que nos vas a seguir ayudando en temas de tu dominio. Muchas gracias. Un excelente tema. Aprovechando que se animan a escribir algo ahí los amigos, quisiera preguntarte a ver si nos dices tus comentarios o recomendaciones, etcétera, respecto a las operaciones con criptomonedas y el lavado de dinero. Sí, yo siempre, cuando tengo la pregunta, yo siempre tengo una anécdota que contar. Hace 2 años, yo estuve en una conferencia muy grande aquí en Chicago, más de 12,000 personas, y estaban hablando el tema era SAC, que es como SAGE, que es digamos, la competencia de SAP. Entonces había una persona hablando de las criptomonedas y daba un ejemplo súper práctico de cómo un grupo de ingenieros europeos estaba trabajando en un país africano donde pues no hay un sistema financiero o bancario estructurado y pues entonces este señor estaba contando el éxito que había tenido la criptomoneda para poderle pagar a estos ingenieros en este país africano. Yo estaba esperando que el señor dijera y comentara algo acerca del lavado de activos. Sí, yo pensé que el señor iba a decir cómo las criptomonedas apoyaban las operaciones de lavado de activos, pero no, el ejemplo fue totalmente al contrario. Y yo esperé a que el señor terminara su presentación, lo abordé y le pregunté que yo tenía la idea de que las criptomonedas siempre eran como malas, como que se iban a prestar
para hacer el lavado de dinero, ¿cierto? Como que a mí me dicen criptomoneda igual lavado de dinero, o financiamiento al terrorismo, o delitos económicos. Y el señor fue muy claro y me dijo, no señora, uno puede utilizar la criptomoneda para comprar las verduras de la casa o para comprar droga. Es que la criptomoneda no es el problema. Ah, ok. Y me quedó muy claro. Entonces, ahora que yo recibo un entrenamiento permanente acá en Chicago con Reserve Federal Bank, con varias entidades bancarias aquí, no, las criptomonedas es una moneda adicional, es virtual, y el problema no es la criptomoneda, el problema son los controles. Con la criptomoneda se puede comprar lo que usted quiera, el problema es cómo la vamos a usar. Entonces las compañías que ya están invirtiendo en negocios exóticos, y ese negocio exótico es uno de ellos es la criptomoneda. ¿Cómo van a implementar los controles para que esa criptomoneda no sea usada para negocios oscuros? Entonces, sí, es un reto, Mario. Todas aquellas compañías, especialmente empresas virtuales, donde venden servicios, donde venden productos y aceptan las criptomonedas, tienen ese reto de control. Hace poco vi un especial en televisión donde uno de estos muchachos millennials decidió recorrer, digamos, un país sin un peso en el bolsillo, solo con bitcoins, su billetera de bitcoins, y el muchacho nunca se murió de hambre, pagó sus hoteles, pagó su transporte, tomó agua, es decir, mostró cómo la criptomoneda es una moneda funcional. Después de esta experiencia cambié totalmente mi percepción, y ahora que en Estados Unidos se está implementando en el sistema bancario, yo dije, bueno, entonces hay que cambiar de mentalidad y sí, hay razones. Es un sistema de pagos virtuales, llamémoslo así, que puede ser usado tanto para negocios legales como ilegales, pero entonces es el control. Quien decide, en conclusión para tu respuesta, es quien decide implementar una criptomoneda como medio de pago de su compañía, debe tener muy claro cuáles son los controles que se deben implementar precisamente para evitar negocios oscuros. Muchas gracias, estimada Marta, por tu respuesta. Déjame checar a ver si hay alguna... Bueno, agradecimientos, dicen ahí. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante, Marta. Usted nos aconsejó que tuviéramos una certificación. ¿De dónde podríamos obtenerla y cómo? Bueno, yo soy una eterna convencida que la educación es la mejor inversión que uno puede hacer como ser humano. El conocimiento es la única manera de generar paz, de generar tranquilidad, en el largo plazo, pues obtener recursos. En mi experiencia, yo decidí tomar las certificaciones que tengo porque considero que son las más importantes, son las mejores. Hablo también a nivel ético. Se preocupan mucho por el miembro que hace parte, son muy exigentes. Recibo entrenamiento permanentemente acá en Chicago, en Estados Unidos. Entonces, pues las que yo tengo son ICAMS, que es Certified, Anti-Money Laundering Specialist. Entonces pueden buscar ICAMS en Latinoamérica. Tiene la facilidad de presentar el examen en español también, y esa es de lavado de dinero, pero también tiene fraude. Tenemos también ACFEC, que es la de expertos certificados examinadores de fraude. Esta se hace solo en inglés, es excelente, yo pienso que esa también es una de las mejores. El Instituto McAfee tiene certificaciones excelentes en el tema de fraude y abuso organizacional.
tiene cursos estupendos, sobre todo para el nivel de lo que es vigilancia, lo que es para los almacenes de grandes superficies. Bueno, FIBA, que es lavado de dinero, está en Estados Unidos, es en español y en inglés también, que esa es para el tema de lavado de dinero en bancos. Ahí hay varias, o sea, es muy fácil buscarlas y si alguien tiene alguna duda, pues me puede preguntar, no hay ningún inconveniente. Excelente. Están pidiendo también la presentación, el material, el archivo. Podemos compartirlo. Sí, lo podemos bajar a PDF, lo podemos compartir. Cabe resaltar los derechos de autor. Yo soy una convencida de que la información es libre, la información se puede tomar de cualquier parte, la información no debería tener ningún costo, pero yo pienso en este caso que la presentación pues la podemos bajar a PDF y la podemos compartir. Perfecto. Entonces, si tú autorizas, ya la tenemos en PDF y la podemos compartir de una vez acá. Sí, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, estimada Okay. Marta. Perfecto. Estamos de suerte ahora, amigos. Aquí Marta nos está compartiendo. Listo. Ahí les pongo el enlace y me confirman si lo pueden ver. Es el archivo PDF de la presentación. Ok. También pregunta alguien, un amigo, Juan Alberto de República Dominicana, me parece excelente el tema del lavado de activos. En el 2017 se creó una nueva ley sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Qué podemos hacer los contadores como sujetos obligados para cumplir con los requerimientos éticos? Hola Juan Alberto, sí, yo estuve en República Dominicana, este año he estado creo que 3 veces con varios temas de fraude y corrupción por allá, país dominicano que es súper hermoso. Y ustedes están estrenando ley también. ¿Qué tenemos que hacer los contadores? Estudiar, y no solo en República Dominicana. El hecho de que la ley esté nueva en República Dominicana no implica que ellos tengan que estudiar más que nosotros. Muchachos, esto es un tema de todos los días. Esto es un tema donde hay que aprender a diario. Hay que entender la regulación local y la regulación global. A nivel ético, si la pregunta es a nivel ético, la ética no hace parte del negocio del paquete, la ética no hace parte del salario. La ética es la ética y así la tenemos que mantener. Nosotros no tenemos por qué vender nuestro criterio. A nivel educativo, si a usted no le interesa certificarse, porque la certificación lo que obliga es a estudiar un poquito más, pero si a usted no le interesa por cualquier circunstancia, pues dedíquese 1 hora todos los días a leer qué ha pasado con los temas de corrupción, con los temas de lavado, de fraude, a entender cómo el sistema judicial trabaja como trabaja. Muchas veces, por ejemplo, no entendemos por qué si a una persona comete fraude, inmediatamente le imputan lavado de activos, ¿cierto? Entonces esas son cosas para aprender. Tener reuniones con colegas 1 vez al mes, 1 vez cada 15 días y hablar de temas importantes. Yo tengo un ejemplo muy bonito que hay en Medellín, en la ciudad donde yo nací en Colombia, y allá existe un grupo de oficiales de cumplimiento que empezaron reuniéndose y hoy es un organismo, bien organizado, ya tienen conferencia anual, es decir, han crecido bien estructurados como oficiales de cumplimiento, precisamente para obtener más apoyo y más conocimiento. Así que a nivel profesional hay mucho por hacer. Vuelvo, insisto, no porque la ley sea nueva, él es el único que tiene que aprender o los contadores en República Dominicana, no. Todos a nivel latinoamericano tenemos que estar metidos en este cuento, porque cada vez que nosotros estamos firmando, estamos haciendo algo a nivel contable, tenemos que estar seguros que esas operaciones, esas transacciones están debidamente hechas.
¿Ok? Mario, ¿hay más preguntas? No, de momento déjame checar, creo que nadie Listo. agregó, solo son agradecimientos. Gracias, y después de la presentación bajaron, ya confirmaron que la vieron. Ah, Paraguay dice, de Paraguay un colega, Viviana Sanabria. Perdón. En Paraguay los contadores están como sujetos obligados, pero todavía no está reglamentado. Pero según nos dicen que ya se está trabajando con la reglamentación. Bueno, es más bien un comentario. Sí. Luego no hay más preguntas. Es que yo quiero dejar claro que no necesariamente tiene que haber una reglamentación del sujeto obligado. Yo sé que, por ejemplo, en Colombia ya tenemos, los sujetos obligados ya están bien definidos. Yo lo que quiero dejar claro es, más que sujetos obligados, nuestra responsabilidad como contadores y auditores es que nosotros tenemos que cuidar los negocios, es que nosotros tenemos que ser proactivos. Es que pensemos en lo siguiente. Dejemos a un lado el tema corporativo y pensemos nosotros como seres humanos. Hoy usted desea comprar la casa de sus sueños y solamente tiene $400,000. Vamos a hablar en un ejemplo. Tiene $200,000. Y llega un personaje a usted y le dice, no se preocupe, yo tengo la casa de sus sueños, yo sé que usted tiene $200,000, pero yo se la voy a vender a usted en $80,000. Pero usted me debe firmar las escrituras como con $200,000. Como es la casa de sus sueños y se la están vendiendo súper económica, usted lo primero que hace es brincar de la felicidad y aceptar el negocio. Y usted no cae en la cuenta que eso es una operación de lavado. Después, en los 5 meses, 6 meses, al año después, usted es llamado por las autoridades y le van a decir, venga, ¿usted cómo compró esa casa? Ah, no, a mí esa casa me vino Pepe Pérez, me dijo que me la vendía en 80 y firmamos documentos por 200. Pero ¿cómo así? Eso es una operación de lavado. No, yo no soy un lavador, yo no soy un criminal. Sí, señor, usted no lo es, pero usted participó en una operación de lavado, por lo tanto, tenemos la casa, hace parte de un proceso de investigación y posiblemente en una acción de extinción de dominio. Así que la casa de sus sueños se fue. ¿Estoy hablando de una corporación? No. El tema de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, fraude, abuso, es un tema personal. Y por eso nos tenemos que cuidar en todos los momentos. A veces esas propuestas llegan, entonces hay que ser más intuitivos. ¿Por qué? Y ahí es donde viene el tema de debida diligencia. Que la debida diligencia no es un tema solamente profesional o corporativo. Muchos de nosotros hacemos debida diligencia cuando los hijos nos piden el permiso para salir. Mamá, ¿puedo salir hoy a la fiesta del compañero del colegio? Usted llama a la otra mamá, pregunta dónde es, a qué hora los va a recoger, a qué horas van a llegar. Eso simplemente es debida diligencia. Entonces, esos temas que yo traigo tan grandes, tan globales, eso hay que aplicarlo en la vida personal. Y con el ejemplo que les acabo de hacer de la casa, ahí no hay nada, ahí no hay ninguna corporación involucrada. Es usted y su patrimonio. Entonces, el lavado de activos nos respira todos los días, tanto como individuos como corporaciones. Es por eso que la responsabilidad no necesariamente tiene que estar arraigada o atada a una regulación. No, hoy con este webinar y con toda la literatura que ustedes tienen a la mano, la información, deben entender que más que un proceso corporativo, es una responsabilidad individual. ¿Ok? Ok, muchas gracias Marta. Ahí están preguntando dónde pueden actualizarse con los futuros eventos. Ahí tienen en la pantalla, es en la página del Foro Iberoamericano de Contabilidad. Es https://ficonta.wordpress.com. También en los sitios web de Revenif y de Riduca están publicados los eventos.
Algunos pueden cambiar por las agendas de los conferenciantes, pero en general se cumplen en un porcentaje muy alto. Hay más felicitaciones aquí. Gracias. Muchas gracias, dice Juan Alberto, excelente respuesta. Alan Toro dice, muchas gracias por la disertación, es excelente. Igor Williams dice, los contadores deliberadamente olvidan este tema y aquí en Venezuela hay algunos detenidos por colaborar sin saber que colaboraban. Vale. Exacto. Excelente ejemplo. Sí. Muchísimas gracias, excelente presentación y gran aprendizaje, dice Castillo desde su iPhone. Buenas tardes, desafortunadamente me uní tarde al webinar, van a dejar algún link para poder verlo nuevamente, gracias. Qué lástima, Antonio se conectó tarde. Ok. Habrán otras oportunidades, esperemos. Perfecto. Y bueno, ya parece que no hay preguntas. Nuevamente, altamente agradecidos, Marta, contigo por la colaboración. Un tema de actualidad para todo el mundo realmente y los contadores no nos podemos quedar atrás, debemos mantenernos estudiando y un tema pues delicado al cual no podemos verlo de reojo ni por encimita como decimos en El Salvador, pero con esta charla pues nos ayuda a entender mejor el fenómeno ante el cual estamos y que es un fenómeno complejo. Así que muchas gracias nuevamente, te reiteramos el agradecimiento. Gracias a ustedes y bueno, aquí queda su servidora en lo que yo les pueda ayudar. Ya tienen acá mi correo, también